Listo, buenos días, estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes, aquellos que buscan verdaderamente una comunión íntima con el Mesías, hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y seguir hasta el fin, perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Y seguimos hablando de estas cosas que son lo más importante en estos tiempos, en estos momentos, que es acerca de la venida del Mesías, pero estamos hablando de los tiempos finales, de la gran tribulación que se va a desencadenar aquí en la tierra y en la cual todo ser humano que esté vivo va a estar aquí presente. ¿Ok? Recuerden que no existe el rapto secreto, que por ahí predican los cristianos. Recuerden que no existe el rapto antes de la tribulación. Recuerden lo que dice Mateo 24:29. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después vendrá, y sigue diciendo hasta el versículo 32, donde dice que enviará a sus ángeles Yeshua para levantar a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Pero aclara el Señor en el versículo 29 que es el arrebatamiento después de la tribulación de aquellos días. Y no podemos hacer conjeturas, aunque queramos. No podemos escudarnos en un versículo por aquí y por allá. Recuerden que la Escritura siempre se lee y se discierne y se entiende y se comprende escuchando primero lo que dijo el Señor. ¿Ok? Y después el resto de la Escritura, vamos a hablar del Nuevo Testamento, el resto de las cartas de los apóstoles tienen que acoplarse a lo que dijo el Mesías. ¿Me entiende? Esa es la manera de estudiar y entender y discernir y comprender y tener revelación de la Biblia. Lo que dijo el Mesías es lo primero, y después lo que parece contradecir a las palabras del Mesías en las cartas de los apóstoles no es contradecirlo, es que tenemos que buscar, investigar y sacar el contexto para que acople a lo que dijo Yeshua. ¿Me está entendiendo? Así es como se hace. Porque hay gente que hace doctrinas de las cartas de los apóstoles y deja a un lado lo del Mesías. No, el Mesías es primero. Así a usted le digan por imaginaciones que es que nos vamos a ir antes del rapto porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El contexto no es eso. O que le digan, dice el Señor que va a venir a la hora que no lo piensen. Pero eso no quiere decir que va a venir sin que lo sepamos. Dice la palabra que cuando Él venga van a venir sus santos ángeles con Él. Todo ojo le verá, dice la palabra. ¿Verdad? Todo ojo le verá. Mire, vamos a ver ese versículo en Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis 1 dice así, el versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuál es todo ojo? Pues todo ojo es toda la tierra. ¿Por qué? Porque nadie se va a ir antes del rapto. Yeshua dijo que nadie se va a ir en el rapto antes de la tribulación. Yeshua dijo que después de la tribulación de aquellos días es cuando va a venir el rapto. Y cuando viene el rapto es cuando Él viene con sus ángeles, es lo que está diciendo aquí. Dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Que no hay un rapto secreto. ¿Por qué? Porque si Él dijo que va a ser el rapto después de la tribulación, es que todo ojo quiere decir toda gente lo vamos a estar viendo. Y no va a ser un rapto secreto que antes nos vamos a ir sin verlo. No, lo vamos a ver, todo ojo lo vamos a ver. Dice que va a salir del oriente hacia el occidente. Dice que van a venir sus santos ángeles alrededor de Él en el libro de Mateo 29 al 32. Y que enviará sus ángeles que levanten a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Es decir, ese es el arrebatamiento. Y es después de la tribulación. Hermanos, hermanas, amigos, amigas de allá, de los cristianos, de los evangélicos, de los que no creen en el Mesías,
que están esperando, o los que creen en el Mesías están esperando que va a ser antes de la tribulación el rapto. No, hermano, hermana, escucha, indaga y pídele revelación y órale al Señor, y verás que por la pura palabra, si tú tienes fe en lo que dijo Yeshua, si tú le crees al Señor, si tú crees que Él es el camino, es la verdad y es la vida, entonces tú vas a tener que aceptar lo que dice la palabra. La palabra dice en el versículo 29, como lo vimos de Mateo 24, el Señor antes de ese versículo está hablando de la gran tribulación que va a venir, y después en el 29 dice, después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? Hablando de lo que estaba hablando Él, de lo que Él había dicho de la gran tribulación, dice después de la tribulación, y es cuando dice que va a enviar a los ángeles para levantar a sus escogidos. Entonces es muy claro. Claro que todos quisiéramos irnos antes de que venga la tribulación, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos vamos a ir? Porque el Señor dijo en Apocalipsis 3, ahí mismo vea, versículo 10, dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué vamos a estar aquí? Porque tenemos que ser probados. Porque no nos vamos a ir sin antes ser probados. ¿Cómo se prueba algo? ¿En la comodidad? Diciendo en una congregación donde no hay ninguna persecución ni nada, diciendo aleluya. Donde tienes todos los servicios y donde te importa poco servirle al Señor, donde te importa poco si te entregas completamente o no al Señor, si no quieres ser comprometido. ¿Cómo va a ser probada la persona? ¿Cómo se prueba el oro? En el fuego. Amén. Pero los que ya han sido fieles y se han mantenido fieles y han sido obedientes y están siguiendo al Señor, a esos el Señor les habla y les dice, miren, esto que nos está enseñando es lo que nos está diciendo, miren, va a venir una gran tribulación cual no la ha habido en la tierra ni la habrá. ¿Y por qué nos habla? Porque nos está advirtiendo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a la congregación, dice a sus hijos. ¿Por qué nos está hablando de antemano? Porque entonces si uno es inteligente dice, si va a venir una gran tribulación, ¿qué tengo que hacer yo? Estar preparado. Amén. Y uno piensa, y si voy a estar aquí en la gran tribulación, y si no voy a poder comprar ni vender, como dice en el libro de Apocalipsis, que la bestia va a imponer la marca, y el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Primero, no tengo que estar aquí, porque aquí no voy a poder comprar ni vender. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? ¿Qué me está hablando el Espíritu? Primero, que no tengo que estar aquí, porque aquí es donde van a venir los juicios y va a estar la bestia con todo su poder y con toda su crueldad para destruir a los hijos del Eterno. Una persecución horrenda. No voy a tener que comer ni que beber, y mi vida va a estar en peligro para sufrir un tormento de parte de la bestia, de las manos de la misma bestia. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. De eso nos está hablando. Por eso el Señor siempre decía, preparaos. No estén dormidos, dice, prepárense. Mira tú que duermes, levántate, te alumbrará el Mesías. Si tú te levantas, si tú sigues al Mesías, te va a alumbrar tu entendimiento y te va a decir qué hacer. Eso significa. Pero a los dormidos, a los que están dormidos, a los que no están entregados completamente al Señor, a los que no se comprometen, a los que no dan todo por el Mesías, a esos ¿cómo les va a hablar el Mesías? ¿Cómo les va a entregar la revelación, la palabra? ¿Cómo les va a decir lo que tienen que hacer? Las instrucciones que debe de llevar. Entonces tenemos que estar con el oído abierto a las instrucciones, a la guianza y dirección del Ruach HaKodesh para que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Amén. Entonces, puede ponerle como título, pero quiero que sepan, hermanos, que todo esto tiene un final, y final feliz. Quiero que le ponga como título así: el fin de la bestia.
el fin de la bestia, el antimesías. El fin de la bestia, el antimesías. Mire, hermano, todo esto que le estoy hablando, hermano, hermana, todo esto que le estoy hablando ya en las naciones, esto es verdad. Va a venir esa gran tribulación. Pero antes de que llegue esta gran tribulación, aquellos que están tienen abierto el oído, son entendidos, buscan al Señor diligentemente y viven una vida en obediencia al Señor. Como siempre les digo, que no son perfectos, pero si resbalan se levantan y siguen al Señor. Entonces a eso les hará conocer su pacto, les hará conocer lo que tienen que hacer, las instrucciones de vida y a dónde ir. Porque dice la palabra en Apocalipsis 12 que Él ya tiene un lugar preparado. Mire cómo es el Señor, tan lindo, tan hermoso. Si Él nos dice que nos preparemos, es porque Él prepara de antemano cosas. Ya tiene preparado lugar para cada quien, ¿ok? Para cada grupo de personas, en cualquier lugar del mundo, aquellos que sean creyentes, aquellos que sean entregados verdaderamente, aquellos que sean hijos e hijas, siervos y siervas verdaderos del Eterno, a esos que sean escogidos por Él, porque está viendo sus corazones, a esos ya les tiene preparado lugar en el desierto. ¿Dónde es el desierto? ¿El desierto del Sahara? No. El desierto allá en Israel, también para allá en Israel hay desierto, pero el desierto significa un lugar donde no hay, un lugar apartado de la civilización. ¿Ok? Entonces el Señor obviamente dice, yo los quiero apartaditos de la civilización. ¿Por qué de la civilización entre comillas? Porque la gente que se dice civilizado son los más pecadores, porque tan civilizados que son. Y dicen, si tú no estás de acuerdo con las abominaciones que se hacen, tú no vas de acuerdo con el tiempo, con la época, con la modernidad, tú no eres civilizado. ¿Sí o no? Te dicen, te toman como alguien que estás fuera de tiempo, que alguien anticuado, alguien que eres, ¿cómo se llama? Homofóbico, por ejemplo, si no estás de acuerdo con el homosexualismo, el lesbianismo. Sin embargo, las leyes se adaptan y adoptan para ellas mismas las leyes esas cosas que no están bien delante de los ojos del Señor. ¿Me entiende? Y dicen que están civilizados. Estamos en el siglo XXI. Esto es porque ya se quedaron atrás. Dice Yahweh, yo Yahweh no cambio. Así lo digan todas las naciones y lo diga el que se crea el más poderoso de la tierra. Amén. Entonces, eso es lo civilizado. ¿Por qué? Porque hay un orden mundial que se está confabulando y el cerebro de este orden mundial es el mismo diablo, el mismo Satanás, el cual ato, amarro, encadeno, someto y le prohíbo cualquier obra que intente hacer contra nuestras vidas, hogares y familias, porque está de por medio la sangre, el nombre, el sacrificio de Yeshua a nuestro favor, y Él es nuestra cobertura y nuestro protector. ¿Amén? Por eso debemos de mantenernos bajo esa cobertura y escuchando la voz del Espíritu para poder ir y meternos en esa azúcar que ya nos tiene preparado el Eterno. Es decir, en ese lugar, en ese búnker, por así decirlo. O sea, es un lugar donde vamos a estar a resguardo. Entonces, ahí está los incivilizados, o sea, nosotros, los que no estamos de acuerdo con la nueva era, con la nueva civilización. Entonces usted va a ser un apestado aquí cuando todos los demás estén marcados por la bestia y usted no, si se queda y se le viene una persecución horrible. Entonces el Señor tan amoroso dice, ya les tengo preparado lugar en el desierto, donde van a ser sustentados 3 años y medio. Amén. Entonces mire lo que le voy a enseñar aquí, pare oreja, porque es algo súper interesante y de bendición grandísima. Porque ¿sabe qué? El diablo, el antimesías, el anticristo que conocen los cristianos, tiene un nacimiento, es decir, cuando surge un surgimiento, pero ¿sabe qué? Tiene un final. No es para siempre. Ya les he hablado de la tribulación, les estoy hablando de todo esto, pero ahora les voy a hablar del final, del fin del antimesías.
del fin de la bestia. Amén. Porque hay alguien mayor que le va a aplastar la cabeza y lo va a vencer. El fin de la bestia, el fin del antimesías. Pero mientras esté aquí él gobernando, porque se le ha permitido de parte de Yahweh hacerlo, ¿por qué? Porque es preciso que los hijos, que los creyentes que dicen amar con todo su corazón al Señor, es preciso que sean probados. He aquí, dice Yeshua, que a ustedes yo los libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todos. Pero yo los voy a librar, dice. ¿Y cómo nos va a librar? Nos está diciendo qué hacer, nos está dando instrucciones. Bendito sea el Señor. Le agradecemos tanto por ese amor. Por eso nosotros debemos de vivir una vida aquí apartados del mundo. No quiere decir que veamos a la gente como menospreciándola, no, apartados de lo que ellos que no conocen al Señor practican. Amén. Bien, mire usted que viene el fin de la bestia. ¿Por qué? Porque nada más uno es el vencedor. Aquí no hay dos vencedores, aquí hay uno. Rey de reyes, Señor de señores es su nombre. Yeshua Hamashia es su nombre. Denle el aplauso al bendito sea. Este es lo fuerte para el Rey. Entonces, vamos a ver cómo surge aquí, proféticamente hablando, cómo lo empiezan a revelar las profecías aquí en la Escritura, cómo surge el antimesías. ¿Verdad? Surge, pero ¿sabe qué? Surge, mire así. Y luego Yeshua dice, fin a la bestia. Pero quiero que sepa que la bestia no es el diablo, es decir, Satanás, es uno de su mismo rango, es un principado. Porque recuerde que la bestia recibe el poder del dragón. ¿Sí? Pero claro, le decimos, pues es lo mismo, diablo, ¿verdad? Tienen el mismo carácter destructor, tienen el mismo carácter cruel, la maldad, ¿verdad? Es lo único que saben, la destrucción. ¿Ok? Entonces uno dice, es que el diablo va a estar ahí, pues es un demonio, diablo, es un demonio, es un opositor. Y también cruel, y también de rango alto y poderoso. Porque ese recibe el poder del dragón. Recuerde que está el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Ok? El que recibe, el que va a hacer la persecución es la bestia. La primera bestia que surge del mar, que habla ahí en Apocalipsis. Ahorita vamos a ver esto. Miren lo que dice aquí. Vámonos a ver los versículos porque esto está súper poderoso, interesante. Y es de gozo para nosotros y de gozo para los hijos del Eterno porque la bestia tiene fin. ¡Pum! Váyase usted a ver Apocalipsis capítulo 13. Ahí donde estamos en Apocalipsis, ahora vea el capítulo 13. Vamos a ver, a conocer esta bestia aquí. Ajá. Cómo la muestra el apóstol Juan, ¿verdad? En su revelación que le da el Señor Yeshua. Dice el 13, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ajá. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, es un demonio, por decir así, que es ungido por Satanás, pero es un principado de los más grandes. Así como Yahweh tiene principados poderosos
ángeles de él, arcángeles. Así Satanás tiene también los que se rebelaron. Cuando él se rebeló y se confabuló, se trajo gran parte de los ángeles y de principados también. Entonces este principado, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso ya lo vimos. Yo lo que me estoy enfocando en esto es: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Oiga usted, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia también, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es que la gente cuando no conoce al Mesías, le dicen Jesús, así como nada, ¿verdad? No, es que Dios, es que Jesús. No saben quién es. Y el diablo les mete eso en la cabeza. Hay unos que no creen que Yeshua, Hamashiach, es el mismo Elohim que se hizo carne. Entonces el diablo los engaña. Y dice que decían: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que el poder de la bestia, porque sufrió una herida y resucitó, ¿verdad? Se fue sanado. Fue sanada esta bestia. Entonces, dice que dijeron: ¡wow! ¡Qué poder! ¿Quién como la bestia? Imagínese usted. Ese poder no es nada comparado con el poder del Señor. Versículo 5: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta bestia habla grandes cosas y blasfemias. ¿Qué quiere decir grandes cosas? Es decir, grandes cosas, pero en contra de la palabra del Señor, en contra del reino del Señor, en contra del Señor. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto va a actuar? Léale ahí. 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo se le dio autoridad para actuar? 3 años y medio. O sea, libremente se le permitió de parte del Señor. Dice el 6: y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre. Oiga usted, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire lo que dice el 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta ahí. Entonces se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que los santos no deben de estar aquí, en las ciudades. ¿Por qué? Porque el diablo, dice el Señor, nos está diciendo, se le permite. Tiene permitidos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque aparte de la persecución y de los juicios del Señor, es una prueba. ¿Me está entendiendo? El que cree, el que oye, el que cree, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Recuerden que la palabra está para prevenirnos. Dice la palabra que está para darnos consejo, para advertirnos. El que tiene oído para oír, oiga. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces va a gobernar todo el poder en sus manos. Se lo van a ceder las naciones. Por eso en el versículo 13 dice: tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Estos cuernos simbolizan poder. Estos 10 cuernos simbolizan, está hablando de naciones, las naciones más poderosas del mundo, que le van a dar su poder a la bestia. Y esta bestia va a tener un poder tremendo. ¿Ok? Entonces,
Se le va a permitir gobernar 3 años y medio, o sea, autoridad para poder hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y qué santos van a quedarse aquí? Si tú yo sabiendo que va a venir una persecución de parte del mismo enemigo, el mismo diablo, un demonio, ya que lo llaman aquí la bestia, y le llaman la bestia para que veamos su carácter de crueldad y de maldad que tiene. Entonces esa bestia va a dar suelta, para que me entienda, y va a devorar, va a querer devorar, destruir, despedazar a los hijos del Eterno. Y dice aquí que se le permitió, nos está hablando el Espíritu, mira, ya no le voy a hablar ahorita, sí le voy a decir, se le permitirá, para que me entienda, para que usted se ponga, se ponga a pensar, si se le va a permitir, entonces yo tengo que estar preparado. Se le permitirá hacer guerra contra los santos, pero ¿cuáles santos? Los santos que van a estar aquí, que no creen que nos vamos a ir después de la tribulación. Se van a quedar aquí los que creen que van a irse antes de la tribulación. Cuando se den cuenta ya no va a ser tarde. O sea, el Señor nos está hablando y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y cuáles santos? Te preguntas. Pues los que no creyeron a que el arrebatamiento es después de la tribulación, y no se prepararon y no se alejaron de las ciudades cuando vieron que se empezó a manifestar el antimesías. ¿Y cómo se manifiesta el antimesías? Porque se va a hacer un templo primero, porque va a haber un pacto de 7 años allá en Israel con las naciones. ¿Está entendiendo? Todo esto viene. Pero ¿sabe qué? Me gozo, y debemos de gozarnos, porque tiene un fin la bestia. Así como también el diablo, ¿verdad? Satanás, pero primero la bestia. Tiene un fin. Esa bestia que va a perseguir a los hijos del Eterno tiene un fin, un final. Se acabó, ya fue. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice, se le permitió hacer guerra. O sea que Yahweh le permite. ¿Por qué le permite Yahweh? Porque es una prueba. Apocalipsis 3 de ella lo vimos, para probar a los moradores de la tierra. Primero, ¿para qué probarlos? Porque no le creyeron lo que dice Yeshua, que es después de la tribulación de aquellos días, es el arrebatamiento, y va a enviar a los ángeles a levantar a sus escogidos, y no le creyeron. Pero los que creemos, los que estamos alertas, los que estamos oyendo, tenemos que prepararnos. El Espíritu nos está hablando con tiempo, porque para prepararnos no es de un día a otro. Para que prepararnos es un tiempo. Por eso el Señor enseña todas estas cosas en estos últimos tiempos, para que los que tengan oído oigan y se empiecen a preparar. Luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu. Sobre toda tribu. ¿Sabe que aún hay tribus? Pueblos, lenguas y naciones. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tiene todo el poder económico, todo el control sobre todos los habitantes de la tierra, sobre todas las instituciones de la tierra, sobre la ONU, sobre la Guardia Nacional, sobre todos los científicos, sobre toda la tecnología, tiene el poder, sobre todo lo político, maneja toda la política del mundo él, sobre todo lo religioso, porque va a ser religioso, va a tener ese poder en sus manos. La Biblia habla del diablo y le dice el Dios de este siglo. El príncipe de este mundo. Pero ahorita no está gobernando pleno, porque hay alguien quien al momento lo detiene, que es el Ruach HaKodesh, que fue enviado de Yahweh. ¿Y dónde está el Ruach HaKodesh? ¿Dónde está? Aquí en la tierra. Amén.
hasta que él a su tiempo, o sea, hasta que sea quitado del medio. Es decir, hasta que diga el Señor, se quita él, ya no opera, ya no obra, ya no va a estar él interponiéndose, porque le va a dar 3 años y medio libres. Ya no va a haber el Espíritu Santo, ya no va a interceder, ni interferir, ni interceder en nada. Entonces imagínense, con todo el poder del enemigo y sin alguien que lo resista, que es el Ruach HaKodesh. Pero me gozo porque va a tener un fin. Tiene fin, no es para siempre. Y después de ese fin, es glorioso lo que sigue. Miren, váyase usted a ver ahora para ver dónde viene esa profecía mucho antes. Está en Daniel capítulo 8. Vamos a ver el contexto de lo que está diciendo aquí por medio de la profecía de Daniel capítulo 8. O vamos a ver varios capítulos ahí, porque no los voy a ver todos, pero una parte nada más. Daniel 8, les dije, ¿verdad? Hablando de este antimesías, dice el versículo... No lo vamos a leer todo porque está muy largo. Ya les he hablado, ya hemos estudiado del cuerno pequeño, ¿verdad? Ya saben que también al antimesías se le nombra el cuerno pequeño, es el que habla aquí en la Biblia, en Daniel. Bueno, ve el capítulo 9, vamos a ver de ahí en adelante. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Está diciendo que salió, un cuerno pequeño, dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué quiere decir que creció mucho hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa? Quiere decir que creció en poder, creció en autoridad, creció en presencia, empezó a engrandecerse. Y luego dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, hablando espiritualmente también, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Yeshua. Un día estaba Josué y se le presentó un ser que él lo vio, y le dijo a este ser, le estoy dando rápido así para los que leen la palabra, saben que ahí viene. Se le presentó este ser ahí a Josué, y Josué era valiente, ¿verdad? Y sacó su espada Josué y dijo, ¿quién eres tú? ¿Vienes de parte de nosotros o de parte del enemigo? Y este ser le dijo, no, más como príncipe de los ejércitos de Yahweh vengo. Y entonces Josué recibió la revelación ahí y se hincó y lo adoró. ¿Quién era? No era un ángel, porque a un ángel no se le adora. ¿Entiende? Era Yeshua. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? De Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí está hablando contra quién se engrandece este ser, este principado. Se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, lo que querían enseñarles era esto. Sígale leyendo. El 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Va a tener poder que aún los ejércitos van a ser entregados a él, el ejército allá en Israel. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Porque sabe usted que allá en Israel el enemigo, y no nada más en Israel, en otras partes, va a engañarlos diciendo que él es el Mesías que viene. Van a creer que es el Mesías, Yeshua, pero es el antimesías, es la bestia. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué? Porque se le había permitido, se le va a permitir que tenga todo poder sobre toda la gente y sobre todas las cosas. 13. Entonces oía un santo que hablaba
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, le preguntó así: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es una tarde y una mañana? Un día. Entonces son 2300 días. ¿Y cuántos son 2300 días? Aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo. ¿Por qué? Porque los meses se medían a veces de 30 días, a veces de 29, ahora los miden 31, pero aproximadamente son 6 años y medio. 2360 días aproximadamente, digo, 2300 ¿qué? Digo, 2300 días son aproximadamente 6 años y medio. ¿Qué significa esto? El antimesías, recuerden, va a ser un pacto de 7 años. Váyase usted a ver Apocalipsis 7, dele vuelta ahí. Versículo 26. No, ¿qué le dije? Apocalipsis, ¿qué? 9, quiero decir. Le dije 7, 9. 9, versículo 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, recuerden que las semanas son años aquí, ¿verdad? Confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, una semana son 7 días, y si es de día por año son 7 años. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es lo que vimos hace rato. Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué va a hacer este ser? Cuando esté el templo con tanto poder que tiene él, va a hacer que el sacrificio que se estaba haciendo, que van a estar ofreciendo los judíos allá, lo va a hacer cesar, va a hacer que se quite. Recuerden que dura 7 años. Recuerden que se va a hacer el pacto por 7 años. Pacto de paz. Pero a la mitad él va a romper el pacto. Es lo que vimos ahorita aquí en Daniel 8, lo que vimos en Daniel capítulo 8, del versículo ¿cuál les dije? Pero hace rato le leí del versículo, ya lo perdí aquí. No. Del versículo 9 les dije hasta el versículo 14. Entonces eso fue lo que les di en el capítulo 8 de Daniel. Es lo que está confirmando ahorita en el capítulo 9. Lo está confirmando versículo 26 y 27. Ahí es donde está hablando de que el antimesías va a estar gobernando, por decir así, 7 años, pero la gran tribulación van a ser 3 años y medio, donde va a tener todo el poder. Estos 7 años que dura, que va a ser un pacto, ¿están oyendo? Estos 7 años de los cuales se está hablando, que va a haber un pacto en Israel con muchas naciones, es lo que vimos ahorita en Daniel 8 del 9 al 14. Está diciendo que son 2300 tardes y mañana, 6 años y medio, pero dice, luego el santuario será purificado. Es decir, él va a quitar el sacrificio que se ofrece al Señor, que van a estar ofreciendo.
pero después de 6 años y medio, es decir, él empezó a la mitad, quitó el sacrificio, lo quita, lo empieza a quitar, empieza a convencerlos, vamos, de que él es el Elohim, empieza a convencerlos de que ya no hagan esto, de que ya no sacrifiquen, y a los 3 años y medio rompe el pacto. Ajá. Y entonces es cuando el Señor les dice que va a venir una persecución tremenda. Huyan a los montes, lo que vimos en Mateo 24. Huyan a los montes. El que esté en Judea huya. Y el que esté en el campo no regrese para tomar nada de su casa. Y los que estén en la azotea, váyanse a los montes. Entonces, lo que estamos viendo aquí, yo les estoy enseñando que hay un antimesías, cómo nace, es decir, cómo surge. Ya vimos cómo surge esa bestia, y aquí nos está dando el carácter y quién es esta bestia, cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar, y que se le va a permitir 3 años y medio hacer una guerra feroz contra los santos. Pero su reinado, por así decirlo, entre comillas, que no va a ser total, va a empezar antes de esos 3 años y medio, porque él es el que va a hacer el pacto de paz a los 7 años, de 7 años. Quiere decir que desde antes de los 7 años ya está haciendo él planes, está haciendo concertaciones, acuerdos con los países, y a los 7 años yo razono y entiendo aquí que cuando ya haga el pacto de paz, él va a sugerirle que para que este pacto continúe se acabe el sacrificio. ¿Me entiende? El sacrificio que se le hace al Elohim. Porque dice aquí 2.300 días, y 2.300 días son aproximadamente 6 años y medio. Faltaría medio año para los 7 años, ¿me entiende? Que son los 7 años del pacto de paz. Ese medio año, ¿qué sucede? En ese medio año me imagino que él está haciendo concertación y hablando con los judíos para que ya no haya guerra, para que no se desestabilice el país, etc. Uno no sabe lo que va a pasar, ¿sí? Pero esto se sobreentiende, porque el lapso del pacto son 7 años. Aquí lo dice claramente, un pacto por 7 años. Pero dice aquí, en Daniel 8, el versículo, en Daniel 8 y el versículo 12, no, el versículo 13 dice: entonces oyó un santo que hablaba, y otro santo le preguntó a aquel que hablaba. Estos santos se están refiriendo a ángeles. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Porque se restaura el templo y empiezan a hacer sacrificio, ¿me entienden? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, esto quiere decir que el enemigo empieza a reinar desde antes de los 7 años del pacto que se hace con los israelitas y con todos los enemigos ahí, que ya está en proceso. Ya se acercó Estados Unidos, lo envió su suegro envió a Kushner, a su yerno, para que empiece a trabajar en este pacto de paz. Por cierto, le llaman el pacto del siglo. Ya fueron, rechazaron, no quisieron los árabes, los palestinos no quisieron ir, pero siguen hablando y están echando carretadas de dinero, les dicen que para que van a hacer prosperar ese país, que van a ayudar a todos los pobres para que haya más economía, se acabe la pobreza, y el primer ramalazo que les van a aventar van a ser $50,000 millones. Entonces, al ver todo eso, primero se niegan, pero van a decir: bueno, ¿sabes qué? Vamos a decirles que sí aceptamos, porque ellos quieren agarrar dinero, los enemigos, para crear su artillería militar, ¿me entienden? Para hacer la guerra. Entonces van a ser los que están de acuerdo en el pacto, y se va a hacer este pacto de paz de 7 años, lo que estamos viendo aquí. Pero este enemigo, no estoy diciendo que Kushner sea el antimesías, el yerno de Trump, porque en todo caso no sería él, sino sería, bueno, sí sería él, en todo caso el dragón sería Trump, porque el que le da el poder al antimesías, ¿quién es? El dragón. Por eso no estamos diciendo eso, porque aquí no podemos nada más
hablar nada más a la ligera. No. Pero, no sé, ahorita no ha conseguido Kushner el pacto. Tal vez a lo mejor lo quitan a él, uno no sabe cómo es el gobierno y ponen a otro, ¿me entienden? O tal vez de repente, uno nunca sabe, Trump ya no está ahí y surge otro a la presidencia. Entonces, son cosas que no podemos afirmar así. Pero lo que sí podemos afirmar es que va a haber ese pacto y se va a cumplir. Y que tenemos que estar preparados. Pero lo que pasa aquí es que muchos dicen y están esperando hasta que sean el pacto y entonces ya se van a preparar. ¿Cómo? ¿No te va a dar tiempo para prepararte y buscar el lugar y tener todas las cosas si te quieres ir de las ciudades? ¿Huir? ¿Me explico? Entonces está hablando el Señor con tiempo para que nos preparemos. Bien, esta bestia, lo más interesante es que esta bestia no es para siempre, ¿verdad? Ya va a ser destruido, llega a su fin, por eso le puse el fin de la bestia, el antimesías. Gloria a Yahweh porque Él le da cuello a la bestia. Y con eso terminamos, para no hacerlo tan largo, aquí terminamos, porque lo que estamos viendo es que esta bestia, fin. Vamos a ver cuál es el fin de la bestia. Váyase usted a ver el libro de Apocalipsis. Gloria a Yahweh. Capítulo 19. Está llegando el fin a la bestia. Aquí en estos pasajes ya estamos viendo cómo. Quiero que vea antes de eso Apocalipsis 17. Vamos a ver un poquito más. El 17. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea, lo que les dije hace rato de las naciones. Son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Se van a poner de acuerdo las Naciones Unidas, ¿verdad? Se van a unir las naciones y estas 10 naciones más poderosas van a dar su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. El 13 dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, mira, estamos de acuerdo todos. A ver tú, los reyes más poderosos de la tierra, las potencias. Estamos de acuerdo en que este hombre se le ceda el poder para que él haga lo que tiene que hacer, lo que quiera hacer, porque es muy sabio, muy inteligente. Todo el poder, hermano. Yo cuando oigo siempre esta palabra, por eso me detengo ahí. ¿Te imaginas con todo el poder de aquí de la tierra, militar, político, económico, tecnológico, religioso? Versículo 14, pelearán contra el Cordero. ¿Pero qué dice? El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjese usted, van a pelear contra el Mesías. Pero el Mesías, el Cordero, los vencerá. ¿Por qué? Porque es Señor de señores y Rey de reyes, no hay otro más que Él. Pero dice, y los que están con Él, hace una aclaración, los que van a estar con el Mesías, ¿cómo van a ser? Llamados y elegidos y fieles. Esa es la clase de personas que van a estar con el Mesías.
¿Y por qué toda esta guerra? ¿Por qué todo esto? Darle el poder al diablo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo permitió? El Señor tiene el control de todo. Mire lo que dice el versículo 17. Porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, o sea, todo Yahweh lo permite y Él es el que está en todo este asunto. Y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está hablando de la Babilonia. Y Babilonia va a ser destruida primero. Y después aparece este antimesías. Y mire lo que dice acá en el versículo capítulo 19. El fin de la bestia. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mi consejo para la bestia, si es que acepta, porque no acepta consejos, es este: que no te pongas con el Todopoderoso, porque te va a despedazar la cabeza, te va a aplastar. Yeshua Hamashíach, amén, el que venció en el madero. Que escuche la bestia, el diablo, el falso profeta y todos los demonios, que hay uno que va a vencerlos, amén. Y en el madero les aplastó la cabeza, pero va a venir a confirmarlo cuando Él venga en este caballo blanco, con todo poder y autoridad. Pelea, y se llama Fiel y Verdadero, y sus ojos son como llama de fuego, y hay en él en su cabeza muchas coronas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, porque es un guerrero vencedor, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la cena de Elohim, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Está oyendo? Se va a poner a pelear aún así. Es una bestia. No se da por vencida, pero va a ser aplastada, vencida, ya está. Va a pelear contra Yeshua y contra su ejército. ¿Y sabe qué? Va a ser una guerra de humanos con humanos y de ángeles contra demonios en un mismo lugar. Viene con sus santos ángeles, con su ejército Yeshua. Y el demonio con sus ángeles se va a poner con sus demonios a pelear contra. Va a ser algo tremendo, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué va a pasar? ¿Quién vence? El que nunca pierde. Dice el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos. ¡Qué tremendo! Estos no van a morir y después fueron lanzados vivos. ¿A dónde? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¡Wow! Ese es el fin de la bestia. Pero no solo de la bestia, del falso profeta, sino de todos los seguidores de ellos. Todos los que van a recibir la marca.
Dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice que venía en un caballo y una espada le salía de la boca. No significa que ven ustedes a un hombre, a Yeshua, que le sale una espada real. La espada es la palabra que va a decir va a ver a uno: muerto, 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 muera. ¿Está entendiendo? Esa es la espada. Porque cuando Yahweh habla, cuando Yeshua habla, se cumple. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Yeshua es la palabra, el verbo. Por eso dice aquí, en su vestidura y en sus muslos tiene este nombre, el verbo de Elohim. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim. Y en su vestidura y en sus muslos, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y qué le pasó a la bestia? Fue apresada. La bestia tiene un final. Y no es un final feliz. Nosotros, los hijos del Eterno, tenemos un final feliz. Porque vamos a estar con el Eterno para siempre. Amén. Con Yeshua, nuestro amado. Quiero que sepas, hermano, hermana, que todo lo del diablo tiene un final. Todo lo malo tiene un final. Pero lo que vive para siempre es el bien. Lo que vive para siempre es el Señor. Los que andan buscándolo a Él, esos viven para siempre. Nosotros no tenemos final. Porque nosotros tenemos la vida eterna. Y la vida aquí, nada más estamos de paso. Este no es el fin. No hay fin para nosotros. Nosotros no tenemos final. Nosotros tenemos vida eterna en el Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, este es el fin. Tiene un fin la bestia. Pero mientras va a estar aquí, va a ser cruel. Yo les hablo a todos los hermanos, las hermanas, prepárense. Busquen al Eterno. Vayan preparándose desde antemano. Preparen comida, preparen alimento. Hay lugares ahí en YouTube donde hablan acerca de preparar, cómo se preparan los alimentos para largo tiempo, cómo prepararse para irse a un lugar apartado, cómo sobrevivir ahí, cómo estar en esos lugares. Entonces, pero esto es cierto. Lo principal es que crean que el que dijo que vamos a estar en la tribulación fue Yeshua. Después de la tribulación de aquellos días, y después dice adelantito, voy a enviar a mis ángeles para que levanten a mis escogidos de los 4 puntos de la tierra. Después, no antes de la tribulación, sino después de la tribulación de aquellos días. Entonces, hemos entendido. No tenemos por qué estar nosotros preocupados, sino ocupados en lo que Yeshua nos enseña, nos dice y quiere que hagamos. Amén. Viviendo una vida de santidad, de obediencia, de sumisión, de sujeción y oyendo la voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Bueno, el Señor les bendiga. Aquí y allá en las naciones. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Hermanos, hermanas, pare el oído. Oiga lo que les dice el Espíritu. Ore al Señor, medite, indague y va a llegar a la conclusión de que esto que le estoy diciendo yo, de parte del Mesías, porque es palabra de Él, es la verdad. El Señor le guarde, el Señor le dé sabiduría, instrucción, enseñanza y revelación de lo alto. Amén y amén.